Vamos, como ruido, vamos a resaltar varios puntos, pero quiero ir cerrando y si ustedes ven aquí, pues este es un cuadro que quise que poder leerlo, donde muestra que Jesús sana un leproso, donde él le dice y se postra ante él y le dice, si quieres puedes limpiarme. Y dice que el Señor extendió la mano, le tocó y él le dijo, quiero. O sea, Dios quiere sanarnos. Dios quiere trabajar en nosotros. Dios quiere cambiarnos. Dios quiere moldearnos. Siempre Dios va a querer hacer su obra en nosotros. Los que se deben disponer a ello somos nosotros. Por eso se habla aquí de la rendición de la voluntad. Y aquí enseñamos, a veces a través de las normas, de la dinámica de la fundación, a que usted le rinda su voluntad primeramente al Señor. A Él es a quien debemos rendirle la voluntad. A Él es a quien nosotros le entregamos lo mejor de nosotros. Y no nos enseñaron, por eso yo no sé si usted ha oído un versículo que dice, enséñanos a hacer tu voluntad. Dígame dónde se encuentra esa universidad, ese instituto, donde a usted le enseñan a a hacer la voluntad de Dios. ¿Dónde lo aprendió el Hijo de Dios? El Hijo de Dios, que multiplicaba los panes, que resucitaba muertos, que lo buscaban muchas personas para oírlo. Tuvo que ser enseñado porque en un momento dado su voluntad quiso flaquear, como la de cualquiera de nosotros, porque la droga impactó, contaminó, intoxicó, dominó y esclavizó nuestro sistema nervioso central, atrofió todo, afectó un sinnúmero de funciones de nuestro organismo. Y en ese orden de ideas, pues el Hijo de Dios en el Getsemaní dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y allá era donde él sudaba como gotas de sangre, sudor como gotas de sangre. Y la disciplina, la norma, la obediencia, la sujeción, la autoridad, la terapia, el aprendizaje, las confrontaciones, todo, la estructura y el marco de la fundación es un pretexto para que usted pueda rendirle la voluntad a Dios, porque Dios quiere. Y el leproso dijo, Señor, yo quiero, porque Dios tiene todo el poder para hacer la obra. Pero si usted no se dispone, si usted no se dispone, no va a ocurrir el milagro. Y lo hemos hablado, y ahí es donde usted se tiene que convencer, y desde esa convicción, usted potencialice sus pensamientos, su parte cognitiva, usted potencialice sus habilidades, sus capacidades, todo lo bueno que usted tiene, pero tiene que convencerse, tiene que dejar romper una cantidad de hábitos que usted todavía está arrastrando y que ya no necesita. La fundación siempre va a ser un pretexto para Dios atraparlo a usted, para Dios engancharlo a usted. De pronto si lo lleva a una iglesia, si lo lleva a un culto, si lo lleva a otros espacios, para usted va a ser fanático, para usted va a ser dogmático, religioso, o usted va a decir, me están adoctrinando. Entonces Dios le eligió el camino por la misma lepra que padecíamos, por la misma enfermedad que padecíamos. Yo le digo a los muchachos siempre, si usted viene en la fundación
a buscar problemas, los encuentra. Si llega a la fundación a buscar errores, los encuentra, porque no existe manual de fundación perfecta. De hecho, así existiera el manual de fundación perfecta, está operado por seres humanos, por personas que no son robots. O sea que también si usted llega a la fundación a buscar inconformidad, queja, argumentos, pretextos, todo lo que ya hemos hablado en otros espacios, pues también va a encontrar eso, pero soy un convencido que si usted llega también a buscar a Dios, también lo va a encontrar. Porque dice que donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Y si Dios descendió a los mismísimos infiernos a rescatar personas allá, no lo va a rescatar a usted en la fundación. Pero depende de mi convicción. Y mire, el Señor le dijo, sí, yo quiero. Dice, entonces le dijo, vaya, muéstrese al sacerdote. No se lo diga a nadie. ¿Sabe por qué le dijo? No se lo diga a nadie. Porque todavía no tenían la fe para creer que el que hizo la obra en él era Dios. Y a los creyentes, a los incrédulos, perdón, a veces es mejor no decirles nada. Usted le suelta toda la sopa al que se une a su fe, al que está creyendo lo mismo que usted le está creyendo a Dios. Y en ese orden de ideas llegamos al cuadro del centurión romano. Si usted logra destacar, también había un problema, también había un imposible, también había aquí un problema de salud mental, pero este es uno de los cuadros más relevantes que quedó en la palabra de Dios, donde había una lepra, una enfermedad incurable, una problemática, pero dice el versículo 10, que ahí me quiero detener un poquito. Si alguien lee nuevamente el versículo 10. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que lo seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Al oírlo, Jesús se maravilló. ¿Qué logra hacer maravillar a un hombre tan importante? ¿Qué logra hacer maravillar a este líder? Resucita muertos de 4 días, sana ciegos, cojos, multiplica panes, tiran un anzuelo, lo sacan con el pago de un impuesto. A Pedro le dijo, Señor, necesitamos pagar los impuestos, nos están cobrando. Usted dijo que hay que darle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces necesitamos pagar el impuesto. Y le dijo, Pedro, coge un anzuelo, tíralo al mar y el primer pez que salga, ábrele la boca y pagas el impuesto tuyo y el mío. Él logró maravillar a la persona que todos iban a buscar, que buscaban en el desierto, en las sinagogas, en los templos, que buscaban en el desierto, que buscaban en la barca, que iban al monte a oírlo. ¿Qué logra maravillar? Esta persona no puede decir, no, incansable. Un psiquiatra hizo un análisis de la inteligencia de Jesús. Augusto Curi tiene un tomo de 5 libros. Maestro de los maestros, maestros de la inteligencia, maestro de las emociones. Y él decía, impresionante, un científico, analizaba cómo él podía hacer todas esas cosas y decirle, no se lo diga a nadie, cuando antes salimos a mostrarlo todo.
¿Qué logró maravillar a este hombre? Que hoy está sentado a la diestra del Padre. Dice, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Qué vemos aquí de extraordinario cuando hablamos de tanta fe? Cuando hablamos de una cantidad mayor de fe y a veces ni siquiera esa fe mínima como el granito de mostaza para decirle al monte, para decirle al imposible, córrete que ahí voy yo. Hoy es día de cuestionario. Me estoy saltando el cuestionario, pero no sé si sigo o qué dicen. O con el cuestionario o avanzo. ¿Qué dicen los papás? Por acá hay otro aparte, acá hay otro párrafo donde habla de Jesús calma la tempestad. Y usted va a ver que para calmar la tempestad fue específico, fue específico. ¿Algún papá que dice? ¿Qué logró maravillar al maestro? ¿Alguna intervención? Hagámoslo abierto hoy, opinen, expresen. Hoy era el cuestionario, antes les estoy ayudando. Yo pienso, buenos días, yo pienso que lo que maravilló al Señor fue pues la fe que tenía el centurión en él, tanta fe. Él le dice, no declara la palabra y solo con la palabra mi siervo sanará. Buenos días, apóstol. En la certeza y la convicción que tenía el centurión. ¿Quién más? Oiga, o sea que si hubiéramos hecho el cuestionario, 10 preguntas. Mire, La disposición, apóstol. está bien. Vamos a centrarnos en el cuadro de la palabra de Dios. Todo es cierto, los 3 aportes que han dado, pero vamos a centrarnos en el fundamento que es la palabra en este caso, o el manual, ¿ya? Entonces, dice que cuando entró Jesús a Capernaum, vino a él el centurión rogando, le dijo, Señor, mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado. ¿Qué lo tiene usted paralizado? ¿Qué lo atormentó a usted? La droga, las conductas, los comportamientos, los hábitos, el estilo de vida que nos dejó la droga. Para mí, eso fue un tormento. Y yo rogaba, yo no sé usted, pero yo sí rogaba muchas veces, aún estando en consumo, aún estando en la olla, aún estando en la rumba, aún estando en el placer también, muchas veces porque usted disfruta, usted se recrea, usted termina amando la droga. Terapéuticamente hablan del enamoramiento de la droga con la sustancia. Y usted llega al punto que pierde muchas cosas, pierde seres amados, queridos por la droga. Pero yo rogaba, ya, Dios mío, sácame de aquí. Esto no es vida, coger tanta plata, gastársela, meterse uno en problemas. Y en el fondo rogaba. Por eso él dice, clama a mí y yo te responderé. Dios siempre va a estar presto para usted. Es tan profundo lo de Dios que dice que aunque padre y madre te dejara, con todo Dios te recogerá. ¿Por qué a veces lo desconectamos a usted del mundo exterior, lo desconectamos de la familia, para que usted empiece a tener dependencia y a convencerse que usted está sostenido de arriba y no ponga más confianza
en papá, en mamá, en hermanos, en tía, en abuelita. Ponga por encima esa confianza, que la confianza que usted debe tener en Dios, porque el que lo va a sanar realmente a usted de la lepra es Él. Y en ese orden de ideas, Él entra, le muestra la enfermedad, dice el Señor, yo voy, lo sano, tranquilo, yo voy. Jesús le responde en el versículo 7, el centurión romano le dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Ya que le dijo, Señor, no necesito, porque el centurión romano le podía dar una orden al Señor. Vamos para mi casa, necesito que se vaya para la casa. El centurión romano dijo, Señor, no quiero cubrirlo, cúbrame usted a mí. Por eso una familia, una vida necesita cobertura espiritual. Sin cobertura espiritual, es muy complejo que usted trate un problema que es espiritual. La drogadicción es espiritual. Porque ¿cómo logra usted explicar que un polvo, que una sustancia, que un químico, que una hierba que no tiene ojos, que no habla, que no encañona, que no tiene un revólver o una pistola, esclavice y destruya tan fuertemente a un ser humano? Algo espiritual le da poder a algo inanimado para destruir. Por eso el mismo maestro de la vida dijo, el diablo vino a matar, hurtar y a destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y yo me convencí, a mí no me hablaba, pero yo decía, ¿por qué eso me atrapa? Y hay una fuerza, por eso me tuve que unir al más fuerte, al que él fue tentado en todo y no pecó, y al que nos devolvió el señorío, el autocontrol, el dominio propio, para nosotros poder vencer. Por eso dice que todo lo que pisares con la planta de tus pies ya será tuyo, o sea, dominio. Usted ya domina lo que antes lo dominaba, pero eso es un regalo, eso es una herencia que dio Dios para usted. Por eso usted en Él es más que vencedor. Todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Somos el desfile triunfal de Cristo. Solo hablamos de victorias tras victorias, porque las sendas del justo son como la luz de la aurora que van de aumento en aumento. Entonces el centurión romano primero la tenía clara y dijo, venga, si usted me va a cubrir a mí, lo único que usted necesita, con lo que yo necesito, que usted arrope mi vida, arrope mi familia, arrope lo que yo hago y arrope esa enfermedad y arrope esa parálisis y arrope el tormento, es con la palabra. Si usted logra ser sano por la palabra, usted está caminando en la fe del centurión romano. Pero a muchos no les es suficiente la palabra, hay que añadirles algo más. Por eso aquí adelante, él le va a decir en el versículo, aquí adelante le va a responder de esta manera. Ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora, pero venga, muchas veces no nos es suficiente por la palabra, por el consejo, por la recomendación, por la orientación. Y no sé si alguno de los muchachos de la fundación me quiera responder. Que para muchos no es suficiente la palabra. Mijo, no haga eso. Mijo, no se porte así. Mijo, modifique esto. ¿Le es suficiente? No sé si alguno de los muchachos me quiera responder. ¿Le es suficiente la palabra? No, señor. Toca añadirle algo más. Por eso en la fundación ya hay que ayudas terapéuticas, que disciplinas, porque, padre,
¿Cuántas veces usted le habló a su hijo y le sirvió? ¿Cuántas veces usted le habló a su hijo y su hijo le prestó atención? O sea, ¿le fue suficiente con la palabra? Sacamos la palabra, nosotros nacimos de la palabra. Dios todo lo que creó, lo creó por la palabra. Usted no vio a Dios con un cincel creando el sol. Dios le habló. Dice que todo lo que él habló, él mandó y existió. Y existió. Qué bueno. A mí no me tienen a veces, cuando a mí me habla la palabra de Dios es. No digo te alabamos, Señor, pero me es suficiente. Cuando a mí viene una autoridad y me da la palabra que yo sé que viene de parte de Dios, no me la tienen que repetir 2, 3, 4, 5 veces. Para mí es clara. Si me dicen no vaya a tal lado, no haga esto, no se asocie así, no se relacione así. O sea, lo que enseñan las habilidades para la vida y las capacidades que yo tengo, cómo las logro potencializar para bendición. Yo tenía capacidades para estar en el comercio en algún momento y ganar mucho dinero, pero me mandaron es que a carretear, me pusieron a carretear. Muy duro, pero me estaban tratando mi lepra y esa era la palabra que yo necesitaba. Algo estaba pasando en mi vida y algo debía pasar. Después tuve un negocio como con 15 trabajadores. Los momentos cambian y los tiempos cambian. Lo importante es alinearse uno con la palabra. Entonces dice, Señor, no soy digno que entres a mi casa. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Que usted logre moverse por la palabra de Dios, por el manual de vida, por el manual de conducta, por el manual de manuales, que es la palabra de Dios, por los principios de Dios, por la sabiduría de Dios. Por eso que le transmitimos devocional tras devocional. La palabra, nos apoyamos en la palabra para trabajar nuestra vida, para fortalecer nuestro espíritu. La palabra de Dios habla de la envidia, del ego, de la ira, del enojo, habla para todo. Mire, usted quiere ser buen padre, aquí está. Buen esposo, aquí está. Buen hermano, aquí está. Buen interno, aquí está. Buen barrendero, aquí está todo. Sirve la palabra para todo. Por eso más de 2000 años y no han logrado sacarla. Pero aquí voy al punto 9. Mire, hay muchachos que ya es amárreme, cójame, enciérreme. Y lo podríamos hacer, yo se los dije en la fundación, podemos hacerlo en aras de que su familia tenga tranquilidad, pero lo ideal es no quedarnos allí, atajándolo a usted toda la vida. Lo ideal es que usted se convenza que su vida tiene que funcionar, la funcionalidad es por la palabra, hasta su cerebro obedece órdenes. Pero estamos desprogramados de la palabra. Y el Señor le responde en el versículo 9, porque también yo soy hombre bajo autoridad, tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, ven y viene, y a mi siervo hace esto, y lo hace. ¿Qué es caminar por la palabra? ¿Qué es caminar en la fe del Hijo de Dios? ¿Qué es dejarnos arropar por la sombra y por el abrigo del Altísimo? Usted me puede decir que cree. Usted me puede echar esa historia asombrosa. Los demonios creen y tiemblan. Pero la fe va alineada a una palabra. La fe va alineada a una autoridad. La fe va alineada a una orden. Y si volvemos a leer el versículo 9, el hombre que logró maravillar a Jesús, el hombre que le dijeron no haya dado tanta fe en Israel, le dice, Señor, soy hombre bajo autoridad,
Tengo bajo mis órdenes soldados. Cambie la palabra soldados por residentes, por estudiantes, por internos, como usted lo quiera ver, por pacientes. Y digo a este, ve y va. Al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Cuando el Señor dice, tienes en una fundación unos muchachos que tú les dices por la palabra, no necesitas amarrarlos, no necesitas ponerles disciplina, amenazarlos, quitarles la visita, quitarles las llamadas, que tú tienes en una fundación muchachos que tú les dices, ven y viene, que tú les dices, haz esto y lo hace, y que tú les dices, ve y va, ven y viene, haz esto y lo hace. El Señor se maravilló, dijo, vaya y como usted creyó, le sea hecho. Dice que de aquella misma hora, con esa fe, el centurión fue sano. Desde aquella misma hora, el centurión fue sano. No esperó mucho, el proceso no fue largo. ¿Qué necesitaba el Señor? Corroborar, Él lo sabe todo, pero Él necesita corroborarlo aquí en la tierra a través de una autoridad, porque para eso le pone una autoridad a usted aquí. Que llegue un momento donde usted le digan, ve y va, ven y viene, haz esto, y usted lo puede hacer. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que aún en Israel he hallado tanta fe. Vendrán del oriente, del occidente, se sentarán con Abraham, con Isaac, Jacob en el reino de los cielos. ¿Sabe por qué menciona Abraham, Isaac y Jacob? Los patriarcas de la fe. Pero el que no se mete ni en la palabra, ni en la fe, ni bajo autoridad, pues mire, para los hijos del reino, más los hijos del reino, no me gusta hablar de esto porque esto a veces lo satanizan, pues les verá crujir, lloro, seguirán sufriendo con la enfermedad, pasando trabajos y dificultades con la enfermedad de la drogadicción. Pero entonces dice, entonces Jesús le dijo al centurión, ve, lo envió, y como creíste, te sea hecho. Como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Cuando yo leo esto, yo digo, yo también quiero ser sano y no quiero demorarme mucho. Vivo un proceso de estructuración, de formación, de aprendizaje. Todos los días aprendo muchas cosas. Todos los días reconozco mi necesidad de Dios, pero convencido estoy sin titubear, sin dudar, que estoy sano de esa enfermedad. Que esa enfermedad no tiene ni parte ni arte en mi vida. Como ser humano sigo teniendo una estructura. He aprendido muchas cosas y más en este último tiempo. Pero soy sano. Me meten el dedo en la llaga y no duele. ¿Hay cicatrices? Sí, imborrables, traumas, secuelas, pero estoy sano. Puedo ir y es notoria mi sanidad donde sea. Ir a La Hoya, ir a Sucre, encontrarme amigos, encontrarme personas y testificar con hechos, con acciones, la obra que Dios ha hecho en mí. Y esa es la fe que usted debe recuperar, la convicción que desde lo espiritual buscamos potencializar, fortalecer. Es el vacío más grande que hay que llenarle a usted. Sus vacíos para mí no son afectivos, no son emocionales. Hay que necesita amor, es que necesita comprensión y ternura. Les voy a mostrar un video de un personaje que dice eso. Algunos papás de pronto no lo han visto. Ahí vamos bien.
Vamos bien para seguir. Sí, señor. Sí, señor. ¿Seguimos o paramos? Seguimos. Seguimos, apóstol. Pero se quedan serios. Se quedan serios, se quedan serios. ¿Por qué quedaron serios? ¿Ah? Sí, señor. Continuar. Yo no tengo que esperar el estrellón. No tenemos que esperar el estrellón. Con que nos den la palabra nos es suficiente para nosotros frenar, parar, detenernos, quedarnos allí quietos, dejar que Dios obre. Que Dios transforme, que Dios impacte. Sigamos. Tenía otra enfermedad la suegra de Pedro. Imagínense el Señor. Vino a la casa de Pedro, Jesús vino a la casa de Pedro y la suegra estaba postrada en cama con fiebre. Tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. ¿Para qué Dios lo sana y lo restaura a usted? Para servir. Traían de todo, enfermos, endemoniados. ¿Y con qué los echaba afuera? ¿Quién me dice, versículo 16, con qué los echaba afuera? Con la palabra. La palabra, apóstol. Con Con la la palabra y la palabra. fe. Con la palabra. Pero es que es una palabra de fe. Es una palabra que usted va enviado por una autoridad, a un propósito. Por eso aquí dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Más adelante el Señor le dice, sigue diciendo, maestro, vamos a ir donde sea, lo vamos a seguir, para las que sea con usted. Pura emoción, muy bonito lo que usted hace, mi papá, la buena con usted. A mí a cada rato me echan la historia, mi papá, usted mi papá, la buena con usted. Apenas viene el incendio, se bajan del bus, se tiran del barco. Apenas sienten que esto aquí a veces empieza a ser así, empiezan a saltar del barco y empiezan a tocar tierra firme. Aquí se quedarán los que seguirán creyendo. Y por eso el maestro dijo, si le pasó a él, las zorras tienen guaridas, las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Sabe qué estaba diciendo? ¿Dónde se recuesta la cabeza? En el tronco, en el cuerpo. ¿Y sabe qué? Él no tenía dónde recostarse todavía. No tenía discípulos. ¿Qué busca una mamá? ¿Qué busca un papá? ¿Dónde recostarse? ¿Quién le diga no trabaje más? Tranquilo, descanse. Eso es recostar la cabeza. Pero él no tenía dónde recostar su cabeza. O sea, en ese momento los discípulos en la fundación no había nadie que se parara firme a creer lo que él creía. Estaban en proceso de formación, de convicción, de madurez. Estaban instruyéndose para llegar allí. Y todavía él les dice, otro discípulo dice, Señor, permíteme que vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Esto puede ofenderle. Por eso Jesús le dijo a su madre, a María, su mamá y a sus hermanos, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Los que hacen la voluntad de Dios. Si usted se une a personas que no están buscando vida espiritual, sino que si usted se une a personas que están muertos espiritual, su lámpara no se va a encender. Busque personas que anhelen vida del espíritu, vida espiritual. Si no, deje que los muertos entierren a sus muertos. Pero busque personas
que intenten encender su lámpara con el Espíritu de Dios, con la palabra de Dios, con la fe en el Hijo de Dios. Si no, deje que los muertos. Si en mi casa alguien no está buscando la vida del Espíritu, yo no puedo estar ahí. Por eso me demoré muchos años en llegar donde mi mamá, porque allá no buscaban vida del Espíritu. Ahora sí la buscan. Mi papá sí la busca. Y si nos unimos a agradar al Padre por una fe, lo hace. Pero hay momentos donde antes me decían, no se tomen las cosas tan a pecho. Usted allá todo el tiempo no quiere salir de esa fundación. No quiere salir de esa fundación. Ayer me decía un hombre, así como hace el apóstol, los procesos deben ser así y más largos, debemos aprenderle a él. Dijo, un hombre con 3 sedes, la mejor estructura, el mejor montaje, las mejores instalaciones. Así debe ser. Yo le dije, mijo, yo vendo un proceso real, yo no vendo procesos artificiales. Quizá a muchos se van a devolver, quizá a muchos les va a costar, a muchos se les va a dificultar, pero van a pasar unos cuantos que fueron probados y aprobados en la fe. ¿Usted sabía que usted lo aprueba en la fe? Ni yo lo apruebo. Lo aprueba en la fe en el Hijo de Dios. Y usted tiene que ser probado para llegar a ser aprobado. Eso lo habla la palabra de Dios. Pero sí le doy este consejo. Busque personas espirituales que tengan vida del Espíritu, porque hay personas comunes y corrientes, pero son muertos al Espíritu, muertos espirituales. Por eso cuando Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida, ellos dijeron, uy, blasfemo, qué mentiroso, y lo apedrearon, porque es que ellos no entendían que les estaba hablando era de vida espiritual. Cuando lo logran sacar del paraíso a Adán y Eva, él les dijo, si comen, mueren. Y usted no vio que ellos hayan muerto, siguieron vivos, tuvieron hijos, familia, pero ¿sabe qué muerte les estaba hablando Dios? Y no les fue suficiente con la palabra, no creyeron a lo que les dijo, creyeron a la duda, a la cizaña que metió la serpiente, los puso a pensar mal y los puso a juzgar mal. A mí no me interesa mirar la vida de nadie, los errores de nadie, si mi autoridad se equivocó, si fue justo o injusto conmigo, no. A mí me interesa arrebatar el reino de los cielos. A mí me interesa es mi vida espiritual, a mí me interesa es mi convicción, a mí me interesa es mi fe, que me habló, que me dijo, que me miró, que muy complejo, que no me visitó, que no me llamó. Me interesa es mi vida espiritual, porque es la mía y la de nadie más. Por eso a mí no me dolía que no tuviera zapatos en la fundación, a mí no me dolía que no me hayan visitado. No me dolía nada de eso. Lo único que me importaba realmente era cuidar mi vida espiritual. Y donde había olor a muerto, olfateaba olor a muerto, se llama discernimiento. Huele feo. Aquí no huele a Cristo. Olor grato a Cristo, la obediencia, la palabra, todo lo. Hay un olor. No es el de loción, no es el de loción. El olor grato a él del sacrificio, de la negación, de la rendición. Pero a veces yo iba y me sentaba debajo del árbol. Nosotros le llamábamos el árbol de la murmuración. Por eso en Salmo 1 dice que no te sientes en silla de escarnecedores, a comer prójimo. Y yo llegaba a esa silla y eso, bueno, mejor me voy a leer, mejor me voy a alimentar en mi espíritu, mejor me aparto, mejor voy por allá y doblo la ropa, o vuelvo y tiendo la cama. A veces 1 hora. Descendía a la cama, me acostaba, volvía y me paraba, decía, volvía y la tendía, volvía y me acostaba, así me la pasaba. Pero hacía algo productivo y me unía con los que buscaban, los que buscan, los que tienen fe y los que buscan agradar. No buscaba a los que les gusta Netflix, los que les gusta la Rosa de Guadalupe. Yo buscaba alimentar mi espíritu, más vida a mi vida, más vida a mi vida, más vida a mi vida. Y por eso hasta arranco el día con Dios por delante. Ahí le dejo ese mensaje, voy a cerrar. ¿Jesús qué? ¿Qué les dijo él en el versículo 26? Entrando en la barca,
su vida, sus discípulos le siguieron y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él, ¿qué? Pregunta, ¿será que estaba dormido? Vinieron sus discípulos y le despertaron. Señor, sálvanos, auxilio. Llévele este llamadita a mi mamá, pásele este papelito a mi mamá. Me tienen acá arrinconado. Esto no es vida, estoy en la cárcel. Y manipulan. Si no me sacan de aquí, mato y como el muerto, me vuelo. La voy a odiar, mamá, la voy a odiar, abuelita, madrina, por tenerme aquí. Sálvanos que perecemos. Imaginen los discípulos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Dónde buscó el Señor el problema? ¿Dónde buscó el Señor el problema? Yo no sé si usted recuerda cuando empezamos la escuela de creyentes. ¿Dónde buscó el problema el Señor? ¿Dónde? Aló, aló. La convicción. ¿Quién más? Dentro de uno mismo. Sí. La fe, apóstol. La fe. Él no buscó el problema ni en las capacidades ni en las habilidades. Usted tiene harto de eso. No le echo la culpa a la psiquiatría, a la psicología, a los terapeutas, a los líderes. ¿Dónde buscó el problema? Les dijo, examínense, revísese y miren si realmente, porque él se relajó. Es cuando sanó a Lázaro, resucitó a Lázaro. La hermana llorando, preocupada, como se angustian los papás. Don Matías, no sé nada de él, no lo veo en las fotos, don Matías. 850 mensajes y no me ha contestado y lo voy a seguir llamando hasta que me conteste. Pero pues yo tengo que hacer la fe del Hijo de Dios. Seguir es un estado de reposo. Es una condición donde no es que usted no tenga problemas, donde no es que usted no tenga circunstancias difíciles. Si usted me habla de problemas y no tiene, yo le doy un poquito de los míos, pero tengo que aprender a reposar en él. Y ellos allá luchando, ellos allá estresados, ellos allá en ese agite. Para allá, para acá. Y le dijo, hombre de poca fe. Tenían todavía poca fe, ya tenían, pero ¿cómo la tenían? Poquita. Mientras que el centurión romano, ¿cómo la tenía? Ni aún en Israel he hallado tanta fe. A otra persona el Señor le dijo, oh mujer, grande es tu fe. Grande, grande es tu fe. A la mujer Sirofenicia. Déjese alimentar sus convicciones, sus creencias, su fe. Dios es galardonador de los que le buscan. Lo mejor que está pasando con usted es encontrarse con Dios. Y no soy dogmático, no soy religioso, no le digo a usted que tiene que andar encorbatado, que tiene que usar vestidos, todo eso no. Lo entiendo a usted porque aún siendo muy joven, siendo un muchacho que quería vivir la vida, que quería disfrutar muchas cosas, entendí el verdadero propósito que Dios tenía conmigo. Que fui necio, que fui rebelde, que quise llevarle la contraria primero a Dios y a las demás personas que habían puesto a mi alrededor, pero llegó un momento donde dije, Señor, aquí estoy, heme aquí, haga como usted quiere hacer conmigo, pero no voy a luchar más contra la corriente. Si usted quiere algo conmigo, aquí estoy. Seré su siervo, seré su hijo. Y aquí vamos en el camino. Momentos donde nos tienen que alinear, sí. Momentos donde nos tienen que disciplinar, corregir, instruir, sí. Momentos donde nos tienen que enseñar, sí. Momentos donde tenemos que estirar las manos, otro nos va a ceñir
¿Y nos va a llevar a donde no queremos ir? Sí. Hasta que soltemos este cuerpo lleno de debilidades, de errores, y nos den otro cuerpo glorioso que no lo vamos a dejar contaminar. No lo vamos a dejar contaminar. Pero mientras eso pasa, también tenemos una obligación: cuidar este templo. Cuidar este templo. Tenemos que cuidar también este templo que dice que es casa de oración. Tenemos que cuidar también este templo, por eso yo no le meto humo, porque es templo del Espíritu, porque en este cuerpo viene el Espíritu de Dios a tomar nuestra conciencia, a tomar nuestro espíritu y a mover nuestra alma, a mover por el Espíritu nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra voluntad. Y por allí Dios nos va a dejar unas debilidades. El apóstol Pablo, que escribió más del 70% del Nuevo Testamento, recibía revelaciones en el tercer cielo, le dijeron: te voy a dejar un aguijón en la carne para que comprendas que mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces digo, para que usted vea que por encima de Dios no hay nadie. Por eso tengo pies de barros. Por eso yo le digo a los muchachos: usted me conoce a mí con errores, con pros, con aciertos, con desaciertos, para que de pronto no vamos a terminar idolatrándonos nosotros mismos. El apóstol Pablo fue donde los griegos y les dijo: soy un hombre semejante a ustedes. Destapó la sabiduría de Dios a los griegos, a los que establecieron muchas cosas. Los griegos eran la potencia mundial. Los olímpicos vienen ¿de dónde? De Grecia. Y les dijo esto, les destapó la sabiduría de Dios y dijo: uy, Júpiter, ven. ¿O no? Somos hombres igualitos a ustedes. Elías, el hombre que logró detener el sol, por la fe detuvo el sol. Yo soy hombre sujeto a pasiones comunes y corrientes. Somos un tesoro en vaso de barro. Y por eso también mi fe es que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Esa es la obra de Dios. Y le dijo: Señor, levantándose, reprendió los vientos y al mar. Reprendió las dificultades. Esos vientos representan las circunstancias. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Las circunstancias que usted vive son para contemplar la gloria de Dios, no son para dañarlo ni para destruirlo, son para que usted vea la gloria de Dios. Amén. Y termina diciendo, pues, mire, el centurión, esta era una región donde enviaban a las personas con muchos problemas. Dígase usted una fundación o una unidad mental como el psiquiátrico. Personas con complicaciones, incoherentes, psicóticos, neuróticos, con esquizofrenia, cualquiera de las patologías que pueden diagnosticarle a una persona. Y eso es un tormento, eso no da calidad de vida. Por eso he venido acá para atormentarnos antes de tiempo. Y el Señor, mire que esto me lo enseñaron alguna vez estando en la fundación. Solamente les habló. Le dijo: los mismos que lo esclaviza a usted, le pide permiso a Dios para soltarlo a usted. Le dijo: y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero. Esa es la fe. El Señor solamente le dijo: déjelos ir. Dios habla por usted. Dios lo respalda a usted.
Usted no tiene a veces ni qué pelear. El que pelea por usted es el mismo Señor. Qué bueno que usted llegue a esa fe. Amén, familia. Si es claro, alguna pregunta, alguna duda. Me gusta que esto quede claro, por eso no voy corriendo, voy suave, porque estos son fundamentos para su vida. Su vida tiene que estar fundamentada en la fe del Hijo de Dios. Vivimos por fe, caminamos por fe y agradamos por fe. Y si usted no se estructura ahí, pues lo va a venir la zaranda, va a venir vuestro adversario el diablo como león rugiente y usted no va a poder resistirlo firme en la fe. Recuerde primera de Pedro 5. Hay muchos cuadros muy bonitos y todos los cuadros que uno ve en la palabra de Dios son cuadros para alimentar la fe. Y usted se tiene que ver reflejado cuando usted ha ido en esa barca, cuando a usted le han dicho ven y ve, cuando a usted le han dicho ve y usted viene. Yo le digo a los muchachos en la fundación eso. Esa es la fe del centurión romano cuando le dicen ve y usted va, ven y viene, haz esto y lo hace. Por eso es que usted ve que a veces aquí somos tan enfáticos en las directrices, en las órdenes, porque usted está enseñándole a su cerebro, a la parte cognitiva, a la parte conductual, a que entre en el orden de Dios, a que recupere el orden de Dios, porque Dios lo creó a usted por una palabra. Aunque usted nació de papá y mamá, de Pepito y Pepita, que se juntaron en una discoteca y Pepito le dijo a Pepita, ven te llevo a la casa, y Pepita tenía unos chorritos y venía contenta de salir de la discoteca. Pepito le dijo a Pepita, ven te llevo a la casa, y en el camino hacia la casa, Pepito le dijo, ¿quieres comer algo? Y le hizo una parada estratégica. En ese pare ocurrieron cosas y a un mes después, 2 meses después, Pepita llamó a Pepito y le dijo, Pepito, tenemos problemas. Y Pepito dijo, no sé qué va a hacer, resuelva usted. Y Pepito le cogió la curva a Pepita. Y posiblemente ahí nació usted. Muchos de nosotros no nacimos como producto del amor. Muchos de nosotros no nacimos como producto del amor, como producto de una planificación, como producto de la voluntad de Dios. Por eso ahora nos están alineando con el verdadero propósito de Dios, con lo que realmente el Padre quiere para nuestra vida. Y ahí es donde yo trato de encaminarlo a usted, pero si usted busca otras alternativas y otros recursos, ¿qué puedo hacer yo? Por eso hay gente que sale y usted lo peor, porque tenemos diferencias, pero las diferencias ¿en dónde están? En la fe. Si usted realmente se deja cargar en la fe del Hijo de Dios. Y ahí debemos llegar. Ahí usted vuelve y recupera señorío sobre su vida. Y ahí usted no pasa de ser dominado a dominar lo que antes lo esclavizaba a usted. Pero siempre destaco este cuadro del centurión porque es de los cuadros más relevantes en cuanto a la fe. Y usted ve puros cuadros, David, Sansón, los héroes de la fe, Moisés, pero yo me tengo que ver reflejado allí. Ya no es Moisés, ya no es David, ya no es Jesús, ya no es los discípulos, ahora soy yo. Y todos los días, muchachos, todos los días, yo se lo digo, y yo tengo un pasito adelantadito, que me falta mucho, sí, pero tengo un pasito adelante. Todos los días tengo que salir a enfrentar unas batallas muy duras, que hablamos de empatía, que hablamos de habilidades de la vida, que hablamos de psicología, pero nadie se pone en los zapatos de otro. Y todos los días, como adicto, como una persona que padeció una enfermedad, todos los días tengo 100,000 excusas para irme a soplar. 100,000 excusas para irme a soplar y para justificar. Pero aquí estoy batallando en la fe,
Aquí estoy creyéndole a Dios y aquí todos los días me tengo que levantar a enfrentar una cantidad de luchas y de batallas. Ojo, no estoy hablando ni siquiera por mí, ni siquiera por la fundación. Ayer se lo decía a un pastor, porque me enseñaron y me metieron en un problema que tengo que trabajar por el cuerpo de Cristo. Que aunque no mando en muchas instituciones, tengo que defender los derechos humanos, tengo que defender, tengo que mejorar, tengo que crecer, tengo que velar por las almas de Dios. Y donde hay almas de Dios, fundación, institución, organización, iglesia, calle, sociedad, parque, ahí tengo que estar defendiendo lo de Dios. ¿Y sabe qué defiende Dios? Sus almas, sus vidas. ¿Sabe por qué lo defiende? Porque Él pagó precio por usted, porque Él lo determinó, que usted iba a vivir para Él, que usted iba a caminar para Él y que usted solamente lo iba a agradar a Él, que lo iba a amar con todas sus fuerzas, que lo iba a amar de todo corazón y que lo iba a amar con toda su mente. Y eso le trae a uno chicharrones porque uno quisiera ser independiente y nomás de aquí para acá. Primero yo, segundo yo, tercero yo, pero cuando usted le montan una carga y le abren todo el panorama y lo ponen a trabajar por el cuerpo de Cristo, es otra dinámica. Y muchos no comprenden eso y por eso usted tiene que salir de aquí para allá y enfrentar unas batallas, unos vientos, unas circunstancias, unos terremotos, pero lo más importante es que usted esté parado en la fe del Hijo de Dios. Y de ahí para allá, ¿qué va a pasar? Lo que Dios permita que pase, muchachos. Amén, familias. Amén, amén. Amén, apóstol. Dios Amén, los amén, amén. Que Dios los bendiga. Excelente tema. Los cubro con la sangre de nuestro Señor Jesucristo a todos y todas. Feliz día. Amén. bendiciones a todos. Chao, chao. Nos vemos el lunes con la ayuda de Dios. Bendiciones para todos. Amén, amén.